Señor, oro porque esas personas que apoyan el aborto te conozcan y entiendan que tú eres el dueño de la vida. Te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas, Señor, por esta mañana, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque eres perfecto, Dios, porque eres santo, Señor, porque eres grande en misericordia, Dios. Porque solo tú, Señor, puedes tocar corazones, oh Dios. Porque solo tú lo puedes hacer, Señor. Bendice en esta mañana a todos aquellos que están necesitados, Padre. A todos aquellos que no te conocen, Señor. Bendícelos, oh Dios. Bendícelos, Señor. Yo te pido en esta mañana, Señor, por la vida de Belisario Cifuentes, Señor, de su familia, oh Dios. Por la vida de Camilito, Dios, de su familia. Por la vida de la señora Arminia, Señor, de su familia, oh Dios. Creemos, Señor, que tú permites estas pruebas, oh Dios, para que creamos más en ti, para que tú te glorifiques en cada adversidad, en cada dificultad, Señor. Yo te doy gracias, oh Dios. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo y harás. Bendito eres, oh Dios. Bendito eres entre todas las naciones. Bendito eres, oh Dios. Bendito eres, Señor. Bienvenidos a este su devocional acercándonos al Señor Jesucristo de las iglesias Centro de Fe, Esperanza La Calera, Huasca, San Luis, Útica, de la denominación Panamericana de Colombia. Con ustedes, sus servidores, la familia Acuña La Rota. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. Con Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Oh. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Te basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Oh, libertad. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. Con Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. El día de hoy nos correspondió estudiar la palabra en Lucas 9, del 37 al 45. El tema que lo he titulado ¿Y cómo está tu fe? Sin duda alguna esta historia es una historia muy bonita, la cual logra tocar el alma y nos hace reflexionar acerca de cómo está nuestra fe. ¿Le creemos al Señor o no le creemos? Vamos a ir a la palabra.
Dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre las palabras. Te damos gracias, Señor. Bueno, en esta historia encontramos unos personajes. Está Dios, Jesús, los discípulos, la multitud, un hombre, el Hijo del Hombre, el espíritu inmundo. Vemos en el versículo 37 que nos está hablando de al día siguiente. ¿Al día siguiente de qué? De que descendieron del monte. ¿Pero quiénes descendieron? Vamos al contexto. Recordemos que el día anterior habían estado en el monte de la transfiguración Jesús, Pedro, Juan y Jacob, donde mientras oraban la apariencia del rostro de Jesús se hizo otra y su vestido era resplandeciente. Y ellos vienen de la luz de la montaña o del monte. Imagínense, llegan a la oscuridad del valle donde se estaba presentando esta situación. Vienen de la paz que había en ese monte a la desesperación que había en medio de esa multitud en el valle. ¿Y quién era el único que podría cambiar la circunstancia ocurrida al inferior del monte? Jesús, ¿verdad? Vemos en el versículo 38 que un hombre de la multitud le clamó diciendo, Maestro, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Vemos un padre atormentado por la condición de su hijo, un padre rogando al maestro. ¿Ustedes se alcanzan a imaginar el ruego de este hombre? ¿Cómo sería en nuestro caso si una situación se presentara? Yo creo que el desespero de un padre lo lleva a gritar, a clamar, a llorar, a rogar, a reconocer que el único que puede hacer posible un milagro es el Señor Jesucristo, su misericordia, su amor. Esto nos habla de la fe que empieza a tener este hombre al empezar a creer. En este relato vemos un padre desmoronado manifestando su amor al buscar ayuda para su hijo. Acá podemos llegar y encontrarnos que su hijo está lleno del poder satánico, está controlado por el diablo. Podemos decir que tenemos un padre atormentado, ¿verdad? Un padre que se siente mal porque la condición destruida e incontrolada de su hijo los está llevando al desespero. El clamor de este padre era por su hijo que estaba poseído por un espíritu inmundo, pues el muchacho era su único hijo. Vemos en el versículo 39 que este espíritu le tomaba y de repente daba voces, le sacudía con violencia y le hacía echar espuma y estropeándole a duras penas se apartaba de él. ¿Cuál es la situación de este muchacho? Está endemoniado, pero dice la palabra que era un solo espíritu, no cualquier demonio, una situación compleja. ¿De qué voces nos hablan acá? Estas voces no son palabras, sabemos que el demonio es mudo y sordo. Esas voces eran sonidos, gritos, gruñidos.
vemos que era más el tiempo en que este muchacho estaba en ataques que tranquilo. A duras penas se apartaba de él. En medio de esos ataques, este muchacho enloquecía a tal punto de querer morir. Y obvio, imaginemos cómo estarían sus padres también de atormentados y pendientes de todo el tiempo que este muchacho llevaba atormentado, pues llevaba atormentado desde pequeño. ¿Y cómo llegó este joven a esta condición? Quizás en la adversidad siempre nos preguntamos esto mismo, ¿verdad? ¿Por qué a mí me pasa esto? Y vemos que en este texto no hay una respuesta o una razón, pero la razón sí existe, y es para que las obras de Dios se manifiesten en cualquier situación de nuestras vidas. ¿O acaso no es en los momentos difíciles, en los que más oscuros y en los momentos más tristes, que nuestra fe se afirma y decidimos tomarnos, anclarnos, agarrarnos, sujetarnos en Dios, en Cristo, en nuestra piedra, nuestro Salvador? Definitivamente esas situaciones son las que nos llevan a poner nuestra mirada en Jesús, en Dios. Vemos que Dios es tan misericordioso y compasivo que nos llama y nos invita a venir a postrarnos como ese Padre que vino y creyó, y sabemos que al que cree todo le es posible. ¿Y en qué debemos creer? Obvio, en Cristo. En el capítulo 40 y 41 nos habla de que el Padre rogó a los discípulos que le echaran fuera y ellos no pudieron. Pongámonos en los zapatos de ese Padre rogando a los discípulos. Es como si nosotros quizás pidiéramos a grito entero ayuda en oración al grupo o al pastor y no hay respuesta, no hay ayuda. Vemos que la reacción de Jesús es llamar perversos a los discípulos y también los llamó incrédulos. Qué difícil es esto, ¿verdad? Este padre desesperado vino a Jesús y no halló respuesta, no lo encontró, no lo halló. Pero entonces, ¿qué hizo? Ir a sus discípulos y le dijo: mi hijo está en esta situación, por favor ayúdenme. Recordemos que los 12 discípulos ya habían recibido autoridad sobre todos los demonios y no solamente sobre algunos. ¿Esto qué quiere decir? Que los discípulos podían sacar este demonio, pero algo ocurrió. También se quedaron pausados al no poder hacerlo. Imaginemos la escena de los discípulos pensando: bueno, ¿y acaso esto no nos servía siempre? ¿Esto no funcionaba? En Mateo 17:19 dice: ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y responde Jesús: por vuestra poca fe. Este fue el motivo, la falta de fe. Esto quiere decir que el problema de fe no solo era de los incrédulos perdidos, sino de los discípulos que ya habían creído que Jesús era el Salvador. Ellos dudaron y quizás pervirtieron la palabra de Dios. Ellos tenían una fe escasa porque oraban poco. ¿O dónde vemos que en esta historia los discípulos oran? Recordemos que Jesús oraba y los discípulos dormían. Algo parecido con la realidad. A veces estamos en situaciones difíciles y no oramos. Entonces vemos también que muchas veces Jesús les había repetido las cosas y aún así no creían. Esta era la segunda vez que Jesús anunciaba su muerte. La pregunta: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar?, refleja la desilusión de Jesús. Imagínense esa desilusión tan grande que tenía Jesús en ese momento y le dijo: trae acá a tu hijo. Debemos confiar y encomendar nuestras almas a Dios en oración, haciendo el bien. Debemos fijar la mirada en su palabra. La fidelidad de Dios es grande. La oración del justo puede mucho. La oración es un medio de gracia. En el versículo 42 y 43
nos enseña que mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia. Acá vemos que la gran mayoría que no están convertidos, quizás no están poseídos por demonios, pero todos están bajo el poder de Satanás. En 2 Corintios 4:4 dice la palabra: cegó el entendimiento de los incrédulos. Vemos que aún los intelectuales y brillantes son incapaces de entender o aceptar el Evangelio de Cristo. Es porque sus mentes han sido cegadas. Debemos orar y ayunar para que abran sus ojos y se conviertan a las tinieblas, que se conviertan de las tinieblas a la luz. Pero no nos enfoquemos en lo que hace el enemigo, sino en la obra que hace el Señor Jesús a diario. Y el venir del muchacho a Jesús es un relato de fe que salva. Qué bonito, ¿verdad? Lucas es muy breve, pero su relato es suficiente para ver la misericordia que Dios tiene, no solo con los discípulos, sino con el Padre, porque sana a su Hijo y se lo devuelve. Al comienzo podemos imaginar una multitud intranquila, quizás en contienda. Ahora vemos a todos admirados de la grandeza de Dios. Lo que había sido un momento de confusión y angustia, ahora era un momento para celebrar. Bastó que Jesús reprendiera al demonio y ya. Me tomé el atrevimiento de leer en otras historias del mismo relato, en otros evangelios, en Marcos 9:24, y dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Este punto y coma representan un pero, que aunque el padre cree, reconoce que necesita ayuda para sanar esa incredulidad. La fe imperfecta de este hombre trajo el milagro. Cuanto más la fe de estos hombres que habían creído. Esa oración, creo, ayuda a mi incredulidad, viene de una profunda necesidad de vivir una vida que sea agradable a Dios. Vemos en el versículo 43 y 44 que todos estaban maravillados, imaginémoslo. Y Él les dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y estos le matarán. Este es el Evangelio de Cristo. Cristo, quien murió por nosotros, fue crucificado y resucitó para que todo aquel que Él crea no se pierda y tenga vida eterna, para que todo aquel que crea se levante como este joven. Haced que os penetren bien estas palabras en los oídos. Mas ellos no entendían, y Jesús estaba triste a causa de esto, y ellos seguían sin entenderlo. En el 45 aún no lograban verlo, pero poco a poco y momento a momento Jesús está formando el corazón de sus discípulos, de nosotros. Ellos necesitan aprender en realidad cuál es la verdadera fe, así como nosotros también necesitamos aprenderlo, así como nosotros necesitamos también encontrarnos con Jesús, conocerlo, escucharlo. Es pasar de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, de la tormenta a la paz, de la ignorancia a la verdad. Te damos gracias, Señor. Creemos, pero ayuda nuestra incredulidad. Amado Dios, gracias por las circunstancias, gracias por cada adversidad. Entendemos que quieres fortalecer nuestra fe y hacernos cada día más llenos de tu gracia, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor. Te damos gracias, Señor, por la vida, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. No olvidemos esta tarde oración en San Luis, 7 p.m. Dios los bendiga.